Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Ustedes notarán que estamos en otro estudio, este es el estudio del PopCap, como le llaman, porque estamos arreglando el otro. Ustedes oyen ahí la bullita allá afuera, eso tiene mucho que ver con que tenemos la puerta abierta y la vamos a cerrar de inmediato. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este momento, que llegamos a sus hogares Abinader Fortunato y Orión Mejía a través de Teleradio América. Este es el estudio que utilizamos Kirsis Mejía y un servidor en el programa de padre a hija. Es un buen estudio, pero el otro es como más adecuado para el tipo de programa que hacemos. Aquí tenemos, eso sí es bueno aquí en este Teleradio América. Yo creo que aquí hay más estudios que en el Estadio Quisqueya. Aquí tenemos, nos podemos trasladar a cualquiera, hay grandes, hay algunos que son adecuados para la producción de cine. De manera que estamos muy bien. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos varios temas que tratar, tanto Abinader como yo, y algunos de ellos se derivan de propios temas expuestos por el presidente de la República en el debate. Otro que yo quiero, dos cosas que quiero decirle hoy. Una de ellas es este programa, tanto Abinader como yo, respaldamos, estamos solidarios con la colega Yulisa Céspedes, que ha sido víctima de una campaña de denuesto en su contra, por el hecho de que ella está llevando la investigación también del caso Senasa. Es decir, esas expresiones vulgares, sin sentido que se transfieren por las redes, pretenden dañar su imagen, su imagen profesional y personal. Y ella es una muchacha valiente, de muy buena familia, que ha dicho esta mañana que va a combatir de frente a quien sea y que va a continuar con las investigaciones alrededor del caso Senasa. Aquí este programa, porque la conocemos, porque sabemos quién es ella, desde el punto de vista incluso de simplemente de verla en televisión, nosotros la defendemos plenamente su integridad ética y la alentamos a que siga su proceso de investigación, como otras colegas. Creo que fue la semana pasada que yo dije que extrañamente en la República Dominicana 4 mujeres son las que están llevando la investigación sobre uno de los casos de corrupción más notorio en la República Dominicana. La misma que también lo llevaron los anteriores correspondientes a otras administraciones. Entre ellas está Yulisa Céspedes, que lo ha hecho muy bien, incluso probablemente ella ha recolectado las pruebas más contundentes alrededor de ese caso. ¿Decía usted vos? Bueno, lo que pasa es que hace como algunos 2 meses, Orión, nosotros comentábamos que la prensa urticante, y eso, que la prensa dominicana ni siquiera se asoma a la prensa mexicana, países más grandes, tienen mayor, ni a las españolas, ni a la argentina y eso. Pero cualquier tema de esa naturaleza que moviliza toda la opinión pública, toda la atención al tema de Senasa, porque es que se quedó la mayoría de los dominicanos sin esa plataforma de salud excepcional. Digo excepcional por los aportes importantísimos que ha estado haciendo y que es la institución de parte de la salud y la seguridad de la gente, de la población, de todos los sectores, sustentada, sostenida y bajo el paraguas del gobierno dominicano. Entonces, los trabajos de Yulisa, así como los de Alicia y los de Nuria y otras investigadoras, pero por ejemplo, ellas son las más puntuales. Han sido trabajos que han quitado funcionarios, se han llevado de encuentro a muchísimas personas y en el pasado gobierno tuvieron su rango, siempre tuvieron su rango. Ahora también lo han retomado a pesar, Orión. Yo lo reconozco porque nosotros somos periodistas de muchos años, de que el combate de la prensa en el escenario de la prensa de ahora no es igual
al de los pasados gobiernos, ¿tú me entiendes? Con una plataforma político, social y con mirada, digamos, muy, muy especial y enfoques muy especiales, como fue la Marcha Verde y Participación Ciudadana. Muy bien. Mira, otra cosa que yo, déjame ver que te iba a decir. Eh, bueno, que hoy se cumplen 6 meses de la desgracia, de la tragedia de Jersey. Eso duele mucho saber que a esta altura de juego el Ministerio Público no ha ilustrado siquiera a la ciudadanía de hacia el curso que tienen esas investigaciones. Es verdad que las investigaciones en un momento determinado pueden tener una fase secreta, pero el Ministerio Público no es juez de instrucción. El Ministerio Público investiga a todo el que tenga que investigar, a todo el que tenga que interrogar, a todos los demás, pero socializa el encaminamiento de las acciones que toma, como lo hizo en el pasado con muchos casos que decía que y llamaba la atención sobre el curso dramático que tomaban tales o cuales investigaciones. Ahora resulta que han pasado 6 meses de un caso de 236 muertos, que tienen una cantidad impresionante de niños que quedan huérfanos de padre y madre, muchos de ellos. Familia entera destrozadas. Y entonces yo tengo el conocimiento de una familia que era muy relacionado con mi esposa, que murieron 5 o 6 miembros. Y también me refirieron que yo tenía alguna relación con algunos de los 25 muertos de la cofradía de Jaina. 25 personas que fueron a un sitio a divertirse y a respaldar a su ídolo, que es de ahí, el cantante Rubí Pérez, y murieron los 25. Entonces no, es una tragedia. Ustedes me preguntan si yo quiero que condenen, que no, yo no sé. Es el Ministerio Público sabe. Lo que yo quiero que el Ministerio Público me diga en qué está eso. Han pasado 6 meses. Y algunos medios de comunicación se han quejado de que solo 2 periódicos se refirieron hoy al tema. Uno de ellos fue el Listín Diario. No, perdón, uno de ellos fue el Caribe y otro fue el Diario Libre. Y que nadie más se recordó y que eso va camino al olvido. A mí me parece que esa es la segunda tragedia de la tragedia. Y yo no tengo ninguna animadversión con ninguna de las personas que puedan resultar imputadas por inobservancia, por negligencia o por cualquier otra colisión con la ley. Yo lo que quiero es que ese caso la ciudadanía sienta que el Ministerio Público la respalda en las investigaciones. Lo de hoy es una desatención a un caso tan grande, tan grave, de tanta repercusión, que hasta el periódico El País le dedicó una página hoy, periódico español, recordando el periódico español los 6 meses que no recordamos nosotros aquí. Así es la vida. Eso es increíble y yo suscribo el aspecto de que uno no tiene ninguna retaliación en lo absoluto contra nadie, tampoco que se afile machete. Ahora sí, lo que caracteriza a una sociedad es la firmeza de sus instituciones, de sus autoridades, y salvando la diferencia por la distancia y precisamente también por los hechos, o sea, es un extremo. En Turquía ocurrió un terremoto hace varios años, 2023, y en Turquía la gente, los promotores de vivienda y de torres, cuyas torres se desplomaron, pero en las que ellos vivían no pasó nada, esa gente, muchos de ellos están condenados a 50 años, a 40, otros hasta los ejecutaron en Turquía. Claro, es un modo de sociedad islámica, religiosa, tiene de todo. Nosotros no queremos nada de eso aquí, pero sí queremos que se respete la memoria y que el propio gobierno haga sus esfuerzos para que este caso no se quede en el limbo, como quedan en la República Dominicana casi todas las tragedias. Sí. Mira, ya fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos la nueva embajadora de la República de Estados Unidos en la República Dominicana. Desde 1920, desde el 2021 no teníamos nosotros embajador acreditado de los Estados Unidos. Y era mejor no tenerlo, si lo que mandaron era una barbaridad, mejor no tenerlo.
Ahora viene la señora Liz Francis de Campos. Ella fue ratificada por el Senado de los Estados Unidos con la oposición de los senadores demócratas y de 3 senadores republicanos que se abstuvieron de votar, pero la mayoría simple. Ella ya probablemente la próxima semana esté ya en la República Dominicana. La señalan como una antigua funcionaria de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida aquí mejor como la CIA, y entre las declaraciones que se le atribuyen a ella cuando fue presentada ante el Senado, es que ella viene aquí a detener la nociva influencia de China en América Latina y que ese será su trabajo fundamental. Qué bonita presentación. Yo le digo a los chinos que ven que estén aquí en la República Dominicana que mira a ver si abren mejor los ojos para que no aparenten que son chinos. Eso fue lo que ella dijo. De todas maneras, lo que hace un gobierno es que le da un buen recibimiento a un embajador de una potencia como esta y apuesta para que mejoren las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos de América. Fíjate tú. Lo otro, sí, ya para que nosotros ganemos este tiempo importante, el presidente de la República, don Luis Abinader, en la semanal del lunes, se refirió a la deuda pública y estableció un parámetro de discusión muy novedoso a mi modo de ver, porque él dijo que el 80% de las contrataciones de empréstitos que ha hecho el gobierno dominicano durante la presente administración han tenido como objetivo pagar deudas dejadas por otros gobiernos. Déjeme ver si yo puedo explicarle un poquito, tú me lo permites, camarada, eso de pagar, de tomar deuda para pagar deuda. Yo entiendo y quisiera, como el presidente tomó, parece que de forma ese criterio, nosotros la deuda, el 80% la hemos tomado para pagar deuda dejada por otros gobiernos, en este caso los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y se mostró con su equipo dispuesto a eso, al punto que la dirección de comunicaciones del gobierno que dirige nuestro querido hermano y amigo Félix Reina, emitió también un documento base señalando el comportamiento de la deuda pública en el actual gobierno. Miren, el déficit fiscal es deuda. El déficit fiscal es la relación que existe en negativa entre lo que le ingresa al gobierno y lo que el gobierno tiene que erogar en gasto corriente o en gasto de capital, que incluye pago de la deuda. De manera que el déficit es la deuda que se tiene que pagar dentro del presupuesto de ese año. Es decir, el déficit de mi casa, digamos, por poner siempre yo quiero comparar eso, podría ser, por ejemplo, un 10%. Eso se va a reflejar en todo lo que nosotros tenemos dinero que buscar para nosotros pagar, no la totalidad que refleja ese 3% en proporción al producto del déficit fiscal, sino el mantenimiento de esa deuda. Por eso le llaman, ¿cómo le llaman? Ahora me olvidó. Cada año el gobierno tiene el servicio de la deuda pública. Ya no se dice deuda externa porque hay deuda interna y lo voy a explicar rápidamente. Es decir, usted toma la deuda no es para pagar deuda de atrás, porque usted no puede decirle a sus acreedores, mira, yo necesito que tú me prestes 100 millones de pesos para yo pagar de ahí el 80%, 80 millones de deuda anterior y quedarme con 20. No es posible, no. Lo que pasa es que el presidente no explicó que ese servicio de la deuda sí autoriza. Por ejemplo, el servicio de la deuda siempre ha sido en el presupuesto de ¿cuánto? El 30% del presupuesto total. Entonces, si se coge mucho prestado. Eso está ahí, sí, porque cuando se toma esa deuda no se refiere al endeudamiento, se refiere al déficit. O sea, tú tienes que pagar más o menos en la medida en que el déficit se profundiza o se reduce. Y ese déficit está relacionado con tu
planteamiento de gasto y de inversión de capital. Es decir, Perfecto. el déficit no tiene que ver con la deuda global, aunque la deuda se refleje en el déficit, es verdad, pero tú no puedes decir, mira, por todo lo que yo debo, es que estoy haciendo, no, es que tú tienes un comportamiento de gasto en un año que te obliga a tener un servicio de la deuda, es decir, tú vas a pagar los intereses que se venzan en ese año y tú vas a pagar amortización del capital, señalado en cada contrato de deuda que tú hagas. Pero es... O de los intereses. No, tú vas a pagar intereses y vas a pagar amortización de capital. Las dos cosas. Esos dos elementos, esos dos ítems se refieren al servicio de la deuda. Debe estar 27 al 30%, no sé. Yo te voy a leer algo inmediatamente. Entonces, yo no quisiera complicar más la cosa, pero yo lo que quiero decir, número uno, cuando eso se hace, tú dices 357 mil millones, por ejemplo, pongo números redondos, se va a pagar de intereses y de amortización de capital este año en el presupuesto. Está ahí, en el presupuesto es una ley, en la ley de presupuesto, ¿verdad? Ok. Pero en esa misma ley de presupuesto te dicen, se autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir bonos por esa cantidad. Entonces el Ministerio de Hacienda, con eso cubre, como el Ministerio de Hacienda va al mercado internacional financiero y coloca esos bonos, lo puede colocar fuera o lo puede colocar internamente también, y con eso cubre el déficit el operativo que tiene el presupuesto, porque el déficit es la deuda. Entonces, usted me va a decir, no, ese déficit refleja todos los préstamos que tomaron anterior. No es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices, préstamos que se tomaron para el metro. Entonces tú estás pagando, ¿qué significa eso? No, el metro se está pagando él. Se reproduce sí, su dinero. Porque una cosa es gasto. Ahora, tú aumentaste en 10, 15% la administración pública, el empleo. Entonces, eso sí genera deuda, porque eso es gasto corriente. Sí, porque no reproduce Entonces, dinero. no puede ser el 80%. Ya lo han dicho economistas de oposición también, de cuánto es la relación que hay entre lo que el costo que genera la deuda y el costo que genera el déficit propiamente de corriente, etcétera. Lo dice el Banco Mundial hoy mismo. Tú buscas el Banco Mundial, te dice hoy que la República Dominicana primero bajó un punto en su perspectiva de crecimiento de la economía, va a ser, según ellos, un 3% que va a crecer y no un 4%, pero le señala que la única manera de resolver el tema del efecto del endeudamiento, llamémoslo así, es la reforma fiscal. Y dice que el gobierno ha tenido problemas para una reforma fiscal. Te debo hacer el comentario para después leerte esto. Bueno, realmente yo pienso que el presidente le ha puesto en bandeja el tema a la oposición. Automáticamente el presidente dio esas declaraciones, Orión. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo y otros sectores otros sectores con autoridad han estado opinando sobre el tema. Y lo que pasa también es que crea un poquito de confusión. ¿Sabe por qué? Porque el presidente, al dar esta declaración, probablemente no recordó o no hizo un ejercicio de las motivaciones que en varias oportunidades lo planteó el Congreso, pero también él mismo, y lo planteó, ¿cómo se llama? Rijo Presbó. Sí, José Rijo Presbó, el sólido tesorero nacional, ¿verdad? Director de presupuesto, José Rijo Presbó. Siempre justificó la deuda no como una necesidad para pagar viejas deudas, sino como una necesidad del gobierno para honrar los compromisos que tenía el gobierno encima. Si la gestión de gobierno no es efectiva en la cobranza en las distintas instituciones, eso también se refleja en el tema del presupuesto y entonces se refleja en la falta de dinero para poder cubrir ese déficit, como tú decías. Y el otro elemento de esa parte es el hecho,
tú lo estás precisando, de que no es lo mismo la inversión de capital que la inversión para gastos corrientes y gastos misceláneos del gobierno. Y en esa parte parece que el gobierno se le ha ido la mano. Incluso aquí hay funcionarios, Orión, y perdóname que haga ese señalamiento, que, y tú lo citas, que ganaban 300,000 pesos en los anteriores gobiernos, de 250,000 a 300,000. Hay funcionarios directores aquí generales que ganan 1,000,000 de pesos y 800,000. O sea, todo eso es gasto y eso no reproduce dinero. Mira esto, la deuda una cosa que tiene razón el presidente en señalar que en proporción al Producto Interno Bruto la deuda se reduce en 10 puntos porcentuales. ¿Es alto o es bajo? Eso, no, dice que bajó de un 59%. Digo yo, si es realmente así. Sí, que bajó de un 59% a un 46% en proporción al producto. Eso quiere decir, por ejemplo, si fuera en tu casa, tú dices, toda la riqueza que yo tengo en mi casa, el televisor, la casa, el carro, todo lo que yo tengo en mi casa, tiene un valor de 10 millones de pesos, de 20, ponle. Entonces, la deuda mía, en relación con esa riqueza que yo tengo, yo digo, bajó un 10%. Pero resulta que si tu deuda es un 46% de los 20 millones, es una deuda grande. Entonces, el problema no es que tú la digas así, el problema es que en la casa, en el presupuesto, eso no se refleja. Sí. Se refleja crasamente la deuda, no que tú digas, mira, de todas maneras yo tengo riqueza, en proporción a todo lo que yo tengo, ese carro, esa casa, lo mío es apenas un 46%. No, tú debes el 46% de todo lo que tú tienes, pero cuando tú tratas la deuda en tu presupuesto diario, es que tú ves lo duro que es manejarla. Entonces tú tienes que decir, mira, hay que ir donde los garroteros de aquí, porque y en la tarjeta de crédito, vamos a ver si conseguimos lo que está buscando el gobierno todos los años, 300, qué sé yo, cuántos miles de millones para poder pagar intereses y amortización de la deuda. Y eso se alimenta con el endeudamiento que hace el gobierno, porque es más deuda. Tú pagas deuda con deuda. Esos 300 y qué sé yo cuántos mil pesos no se pagan porque la economía lo generó. Se paga porque el gobierno buscó más dinero prestado para pagar deuda. Deuda se paga sobre deuda. Ese es el problema. Todos los años del mundo el déficit va a estar sobre 3%. Ahora subió 3.4% cuando el gobierno hizo la reforma subió sobre el 3% cuando el gobierno hizo la reforma presupuestal de este año. Pero también, y te voy a hacer la pregunta en ese sentido que tú lo haces. La gestión del gobierno en términos de la recaudación, de la movilidad de la economía. Es que las recaudaciones en sí mismas no son ni altas ni bajas. Están en comparación con el gasto, están en comparación con el gasto. El gobierno puede tener eficiencia en la tributación pública, es decir, en las recaudaciones. Probablemente un año sea mejor, un año sea peor, depende. Y se cubren. Se cubre. Por ejemplo, ahora el oro está a más de $4,000 la onza y señalado para el mes de diciembre, lo que quiere decir que durante todo el año se va a mantener en relación a ese precio, cercano a ese precio. Hay que saber si lo de la barrigor permitirán que el gobierno aumente sus ingresos, eso ayuda, por ejemplo. Si es así, si es como dice Andy Dauager, que el gobierno perdió desde el 2018 hasta ahora 1.115 millones por el último revisión que se hizo del contrato con la barrigor, que un asunto muy complicado que solo lo conoce este economista. Perder 1.150 millones en 7 años es mucho de dólares. Para una economía como la nuestra. Sí, pero mira esto, que es un dato muy sencillo. La deuda del sector público no financiero de la República Dominicana. ¿Qué es el sector público no financiero? La deuda, sacando la deuda del Banco Central. Sector público no financiero, el Banco Central tiene una deuda que se le llama déficit cuasi fiscal. Esa no se cuenta, esa aparte. Pero la deuda del sector público no financiero. Al 31 de agosto de este año
era de 60.182.9 millones de dólares. 60.182.9 millones de dólares, lo que representa el 46% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que dijo el gobierno también. Esta deuda se divide en dos. La deuda externa es de 41.9 millones de dólares, es decir, la deuda contratada con organismos multilaterales o con países, organismos bilaterales, equivalente al 34.3% del Producto Interno Bruto. De los 46, el 34% del PIB, el Producto Interno Bruto, es deuda externa. La deuda interna es de 1.000 millones, 11.366.5 millones de pesos, es decir, 1 billón más 11.366 millones, equivalente al 26% del total del PIB. Esa deuda equivale a 16.141 millones, representando el 12.6% del PIB, perdón. Sin embargo, un informe más reciente de julio del 2025 indica que la deuda consolidada del sector público no financiero supera los 68.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que yo quisiera, y lo he dicho antes, no porque estén en este debate? No, cuando tú comparas en tu casa y tú dices, en relación a todo lo que yo tengo, yo no debo nada. Y la riqueza que yo tengo, al contrario, ha bajado. Cuando tú le dices, no, por donde tú vas mal, porque tú te estás endeudando sobre la base de decir que en relación a toda tu riqueza, tú todavía aguantas. Es decir, es lo mismo que una tarjeta. La tarjeta es de 1 millón de pesos. Tú debes 300.000 pesos. Y tú dices, pero eso apenas es el 33% de todo lo que, la disponibilidad que yo tengo. Pero tú tienes con qué pagar los 300.000 pesos. ¿Cómo tú lo llevas a la casa mensual? Ah, bueno. Tú sabes que eso es un 64% de tasa de interés que tú tienes anual ahí. ¿Tú has pensado en eso? No. Entonces no se puede poner la deuda como un triunfo. La deuda siempre es onerosa. Ahora, lo único que sirve de la deuda y que es importante es cuando tú inviertes la deuda y te en asuntos reproductivos. Esta presa que está por allá, por el sur. La de Monción. La presa de Montegrande, que le falta todavía para poner en ejecución. Lo que se invierte ahí es muy bien. La Punta Catalina, lo que se invierte ahí se reproduce, tiene retorno. Bueno, y si me dicen, y de boca del presidente de la República, mire, el 80% de la deuda ha sido para pagar deuda. Entonces es para meter la cabeza dentro de un zafacón y decir, ay, Virgen de la Alta Gracia. Porque no puede ser. No es porque sea verdad o sea mentira. No. Porque el presidente no se le trata así. Es que te diga, mira, el 80% de toda la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda anterior. Pero ¿por qué mi pregunta, y me la hago después que después que vayamos a este cambio, ahora para que tú reflexiona sobre lo que yo acabo de decir al retorno de esta breve pausa, señoras y señores. Muchas gracias, queridos amigos y amigas que están con nosotros aquí, que estamos desde el podcast, como le llaman, de Tele Radio América. Uno de ellos, el más coqueto que tenemos. Y le agradecemos mucho que estén con nosotros. Señor, ¿usted iba a reflexionar No, algo? lo que te iba a preguntar es que los voceros de los partidos políticos que han hablado, Orión, por supuesto, de la oposición, Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación, el PRD y otras organizaciones, las organizaciones de izquierda, los economistas que están relacionados, han dicho que por qué ahora el tema de la deuda y también a quién se le atribuye, de la forma que se le atribuye, si realmente se le está dando un manejo político al tema económico en esa parte, y si realmente el presidente de la República tiene razón en plantearlo de esa forma. Sí. Y le han dado su respuesta, lógicamente. Lo que yo creo, el presidente ha hecho un esfuerzo, y él tiene derecho a defenderse, obviamente, en tratar el tema de la deuda a través de la comparación con el Producto Interno Bruto. Es decir, yo no voy a decir cuánto se debe, sino qué porcentaje en proporción al Producto Interno, no, qué porcentaje es la deuda en proporción al producto. En proporción al producto tenemos yo creo que es mucha fantasía, tenemos que la deuda bajó, pero en términos absolutos,
la deuda sube, porque tú estás deuda sobre deuda. Sí. A la deuda ahora, dice la oposición que este gobierno se ha endeudado en 32.000 millones de pesos. Y el gobierno dice, no, un momentito, la deuda ha bajado. Acuérdate lo que yo te dije del proceso por Sí, la sí. sombra de un burro, que el asnero que le alquiló el burro al dentista, cuando van cruzando el asnero caminando a pie, el dentista sobre el burro, cruzando el desierto en Grecia, el dentista le dice, vamos a pararnos aquí un poquito para tomar la sombra, cobijarnos a la sombra que produce el burro de este sol tan candente. Y el lanero dijo, un momentito, no señor, yo a usted le alquilé el burro y no la sombra. Y ahí se arma el lío porque el dentista dijo, no, pero si yo te alquilo el burro, te alquilo la sombra también. Completo. Esto es igual, tú le dices al presidente o al gobierno, miren, ustedes se han endeudado en 32.000 millones de dólares durante los 5 años que ustedes llevan aquí. No, un momentito. No. Nosotros en proporción al producto ha bajado. Así como que la sombra, incluyeme la sombra también, en proporción al Producto Interno Bruto, en vez de un 59%, ha bajado un 46%. Lo que pasa también, Orión, es que la gente no entiende eso por un No. asunto, por un axioma que tú decías ahorita. Sí. Que ¿cómo me beneficio? ¿Cómo yo puedo traducir todo eso? No, Y, pero eso que yo y los partidos de la oposición le han respondido en ese sentido. yo lo llevo a la casa, porque en un país es lo mismo que una familia. Un país Así es lo mismo es. que una familia, tiene gasto corriente y tiene gasto de capital. Sí. Si tú dices, mira, yo estoy haciendo un anexo en mi casa, que me le va a dar mucho valor a la casa, pero además una de mis hijas lo va a tomar ese cuarto y ya va a estar muy bien y va a poder estudiar mejor, etcétera. Y hay ¿Qué es otros eso? que se graduaron de los Eso hijos. es un gasto corriente o un gasto de capital. Es un gasto de capital. Ahora, si tú dices, tengo que pagar, me aumentó el recibo de la luz, me aumentó el recibo del agua, me aumentó el pago de la señora que trabaja en mi casa, ¿eso es gasto corriente o gasto de capital? Eso es gasto corriente. Entonces, Son cosas misceláneas. entonces yo tengo también un jardinero y tengo tal cosa, y además yo empleé un amigo mío que estaba en Mala y lo puse a que viniera todos los jueves para que me haga esto y lo otro. Entonces tu mujer te dice, mira, el gasto de corriente está muy elevado, vamos a quitar al amigo tuyo que viene, vamos a quitar, tú vas a hacer las labores de jardinería, y a la señora le vamos a decir que en vez de venir todos los días, venga 3 veces al día y le vamos a bajar el salario. Eso Baja se el gasto llama corriente. tomar medidas para reducir el gasto corriente. Sí. Correcto. Y así te dice, ahora vamos a pintar la casa, porque el inmueble te va a coger valor, eso es gasto de capital. Y desde el punto de vista político, Orión, porque todo esto se va a traducir en política, yo creo que el presidente y el gobierno han puesto sobre la mano de la oposición un tema que por las próximas semanas seguirá siendo muy candente. Hay una cosa, el gobierno tiene razón, el presidente tiene razón, el documento que emitió Félix Reina tiene razón al decir que las calificadoras de riesgo siempre han tratado bien a la economía dominicana. La calificadora internacional de riesgo son las que le dicen a los inversores, a los bonistas, a quienes quieren invertir en el país, cuál es el riesgo que tiene el país. Entonces ellos lo ponen, si te aumentan, nosotros hemos tenido siempre, no somos no tenemos una economía de inversión. Una economía de inversión es cuando te dicen, dale para adelante, que ahí no hay problema, total. Sino que te dicen, bebe menos, bebe más, una sola vez menos, una sola vez más. Eso te van diciendo los niveles de riesgo que tiene la economía. El que quiere invertir, eso también te aumenta los intereses cuando vas a tomar prestado. Cuando tú vas a tomar prestado y un fondo de pensiones de Estados Unidos va a invertir en los bonos de la República Dominicana, va al JP Morgan y le dice, vamos a ver, ¿cuál es el riesgo que tiene la República Dominicana? Bueno, los riesgos están, ellos te hacen un comentario, tienen problemas de seguridad jurídica, su endeudamiento, su déficit fiscal es muy elevado, tiene problemas todavía en viales, que sí, ok, entonces bebe más. Si tú quieres invertir, tú inviertes. Pero tiene bueno que el turismo está avanzando, que la agricultura, que sí, ok, esto y lo otro. Bueno, eso. Y el presidente dice que en su gobierno todos los informes que se han dado son positivos dentro de los riesgos naturales que tiene la República Dominicana. Es verdad. Pero yo también le quisiera decir al presidente que Puerto Rico, cuando llegó a 70.000 millones de dólares, ingresó en el terreno del default.
Porque el default, cuando tú no puedes pagar tu deuda, no es porque tú quieres, es un día, o tú te das Que ya no aguanta cuenta que más. no aguanta más y el acreedor te dice, búscame todos mis intereses juntos. O cuando por una razón te botan del trabajo, pasa algo, y tú te declaras en estado de insolvencia. Si yo no puedo pagar esa deuda, tienes que aguantarte. ¿Y qué hacen los acreedores? Bueno, que van a ejecutar la deuda. ¿Cómo lo ejecutan? Con los bienes que tiene un país, igual con los bienes que tiene tu casa. Entonces, Puerto Rico, ¿qué pasó? Asumió el control el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la deuda era de Wall Street, es decir, empresas americanas que apuestan en los mercados financieros, le prestaron casi esos 70.000 millones a Puerto Rico. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Control de las finanzas de Puerto Rico. Primero le van a pagar a Wall Street, después ustedes van a averiguar qué hacen. Puerto Rico no tiene luz, tiene problemas para agua, tiene problemas de empleo, tiene problemas de expansión de su economía. ¿Por qué? Bueno, porque se declararon estado de default la isla. Y además, cuando termine de pagar la deuda y vuelva a tener un estado completamente ya libre en términos de financieros, Estados Unidos, Puerto Rico va a ser lo que era en el 2006. ¿Cuántos años perdió? O sea, Bueno, si te dicen, mira, cuando tú salgas de todos estos líos, tú vas a estar como cuando tú estabas en tu casa en el año 2006. ¿Tú sabes cuánto tú has perdido? 2016 al 2026 tú has perdido casi 20 años. sí, sí, Tú has perdido prácticamente. 19 años de tu vida a consecuencia de malos pasos que diste en términos financieros. Eso le pasa al país. Y el país tiene una deuda absoluta, no en relación con nada, una deuda absoluta de 68.000 millones de pesos. Nada más ¿A faltarían dos. cuánto? No, digo, no tenemos la misma situación de Puerto Rico. ¿A cuánto llegaríamos para declararnos estado de default? No, podemos seguir porque el país es rico. Porque si tú dices que el Producto Interno Bruto es de 120.000 millones de pesos y tú debes 70, tú estás debiendo la mitad de lo que tú tienes. Por eso dice el presidente, el 46-47%. Es casi la mitad. Claro, no le agregamos el déficit cuasifical del Banco Central, que sería mucho más de la mitad. Pero ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué no ser más cuidadoso en la deuda? Ahora, lo único que el presidente, los presidentes no son los que deben explicar eso. Los equipos técnicos del presidente tienen que explicarle a uno cómo es eso de que de cada $100 que nosotros tomamos prestado, debemos utilizar $80 para pagar deudas atrasadas. ¿Por qué? Y fíjate que es interesante, Orión, lo que tú acabas de expresar y es una telaraña. Pero es muy interesante porque en estos días vi, precisamente el lunes, al prestigioso economista Miguel Collado, de la CREC, Sí. del Centro de Estudios Económicos. Una persona con mucha sabiduría sobre el manejo de la economía práctica, como tú dices. Y él hablaba del informe que da el Departamento de Estado sobre las inversiones en la República Dominicana. La situación de riesgo, él decía, bueno, el Departamento de Estado no te gesta el manejo de la economía, pero dice, hay problemitas en que el manejo de las trabas, la burocracia, el tema de la corrupción, y él dice, es verdad, ellos no dicen que le están cuestionando, pero esos son elementos de riesgo para la economía, y en su Bueno. informe, lógicamente, le están diciendo, bueno, ustedes podrán invertir en República Dominicana, pero estuviéramos mejor si se eliminaran algunas variables de esa naturaleza. El Banco Central dice que la República Dominicana es la corona de América Latina en crecimiento, el Banco Mundial. Y yo te voy a decir una cosa, aquí hay estabilidad macroeconómica, hay estabilidad macroeconómica. El Por Banco suerte. Central acaba de señalar que la inflación se mantuvo alrededor de la meta de ese banco emisor y que se mantiene, si yo lo anoté aquí, sí, en 3.76% anual. Lleva 29 meses en el rango de la meta del Banco Central, que es 4 más menos 1, o sea, desde 4 más o menos hasta 5% anual. Eso la gente no entiende que eso es estabilidad macroeconómica. Ahora, son como 115.000 muestras que toma el Banco Central de todo el comportamiento del consumo y de la oferta en el país, de los sectores productivos.
Eso no quiere decir que tú vas a comprar un pollo exactamente a un precio en un sitio respecto a otro. En Bánica debe costar un huevo quizá más barato, más caro que en el ensanche Capotillo, yo no sé. Para que la gente entienda que la inflación se divide en dos, la inflación general y lo que le llaman la inflación subyacente, que le quitan todos los productos que tienen vaivén, que no están controlados por la propia economía, que están, ¿qué te digo? Que están muy libres. Están en libertad. ¿Cuáles son los combustibles? Porque no, en el mercado internacional no lo controla nadie. Los boletos aéreos, cosas así. Entonces le quitan todo lo que son volubles y da eso. El control macroeconómico es relativo. La cosa está cara, ¿y cómo es la vaina? ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. Lo que le están diciendo es que la inflación, conforme al Banco Central, conforme a todas sus encuestas que hace, está en ese término. Eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación tiene casi un punto por encima de la meta de la Reserva Federal. Está en 2% la meta y está en 2.9%. Entonces la Reserva Federal debió haber mantenido la tasa igual. ¿Por qué no lo hizo? Porque el empleo se desplomó. Entonces cuando el empleo se desploma, tú tienes que bajar la tasa. Intereses. Tú tienes que bajar la tasa para activar la economía. Pero cuando la inflación sube, tú tienes que subir la tasa para desacelerar la economía. Entonces era una cosa tan rara. Dijeron, bueno, ¿por qué no decidimos? Nos decidimos por ayudar al desplome del mercado, Del empleo, del del mercado mercado laboral o por afrontar la inflación que tiene casi un punto por encima de la meta de la Reserva Federal. No, vámonos por este lado que es más peligroso, el lado social, el lado del empleo. Y eso lo hicieron. Y también para, de cierta medida, responder a Donald Trump. Y van a bajarla 2 veces más. Aquí ya yo he explicado otra vez, he dicho humildemente, en Estados Unidos hay un problema. No hay oferta de empleo. Trump aprovechó el cierre del gobierno de Estados Unidos para que no se dieran las informaciones que tenían que darse sobre el empleo, porque bajó mucho más todavía. Entonces, tú dices, pero ¿cómo así? Entonces, tampoco hay oferta de empleo. Como no hay demanda no hay oferta, no hay oferta de empleo, pero tampoco hay demanda suficiente, porque la demanda de empleo provenía del sector de inmigrante que ha sido desalojado de la economía por el gobierno. Fíjate que va en cosas más raras. Pero aún así, hay un desequilibrio. Aún así es un problema serio. Aquí el Banco Central ha inyectado en la economía 61.000 millones de pesos. Eso quiere decir que están en la economía, pero ¿por qué vía están? Por vía del crédito bancario, que es la única manera que lo puede hacer el Banco Central, inyectar recursos a la economía. Entonces, el inventario de los sectores productivos está fuerte, pero falta la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, hay un estrés económico en el país. O sea, la gente no tiene dinero. Entonces, un amigo mío, muy querido por mí, que es el superintendente de bancos, dijo una palabra, una expresión, sí, Alejandro Fernández, dijo en la semanal, miren, tengan cuidado con el crédito de tarjeta. Tengan un comportamiento responsable en el uso de ese crédito, porque tiene un nivel de interés muy alto. Entonces yo digo, ¿tú sabes por qué él dijo eso? Me imagino yo. Porque realmente la gente con que se está manejando es con el crédito de la tarjeta, la clase media. Paga el mínimo y le da un fuetazo. Paga el mínimo y le da un fuetazo. Sin darse cuenta que se está convirtiendo en una cosa terrible, porque tú no vas a poder pagar a tiempo todos esos intereses. Entonces, en la economía dominicana, a mi modo de ver... Mucha disponibilidad, pero en tarjeta. En la economía dominicana, a mi modo de ver, tiene un estrés económico. Hay inventario. Vete a toda la tienda, vete a todo el supermercado. Gracias a Dios, aquí hay de todo. ¿Qué tú quieres? Leche de cabra australiana. Busca lo que hay en uno de los supermercados. ¿Quieres comprar un Ferrari? ¿A qué hora te lo pongo? Todo lo que tú quieras comprar. Todo lo que tú necesites en tu casa. Bacalao, arenque, habichuelas, arroz. Y está a un precio estable. Estable no quiere decir alto ni bajo. La gente puede entender eso. Estable quiere decir que tú no vas, oye, está tanto, bajó, subió. Sin embargo, Orión, y eso que tú dices es muy cierto. Sin embargo, hay varios sectores, voceros de esos sectores, el sector inmobiliario y el sector construcción,
se han desacelerado. Y en el caso de la inmobiliaria, para vender hay una gran disponibilidad de apartamentos y de torres, pero no se está comprando. Y eso ha ralentizado, lo digo porque tengo amigos ingenieros que construyen, eso ha ralentizado el tema de la construcción, seguir para arriba. Claro. Y entonces... ese es el estrés que yo te digo. Hay disponibilidad, lo que no hay es capacidad de consumo. O sea, yo te lo dije con eso tú vas a un colmadón. ¿Qué whisky tú quieres? Pide el que tú quieras, yo está ahí, míralo, es un colmadón, ¿eh? Sí, pero, tú pides un whisky, lo vas a mirar. Lo vas a mirar, pero no es que tú no lo puedes comprar. Entonces, inventario hay, Sí. lo que no hay es cuarto. Es como aquello de que caballeros hay, lo que no hay es silla. Tú puedes pensar que la economía... Te quedan 10 segundos. Sí, que la economía dominicana podría respirar un poquito, mejorarse un poquitito ahora cuando entre diciembre. Debería ser, pero todo se va a ir en pago de la deuda de la gente, porque eso nada más se supo cuando la crisis de Jorge Blanco aquella vez era la deuda del sector privado la que prevaleció. Cuando el gobierno la asumió, hubo problemas. Ahora es la deuda de la gente en su tarjeta, la deuda de la gente. Cuando reciban el doble sueldo van a pagar una parte. Una parte. Y también da el problema, ya nos vamos, de que no van a venir todos los dominicanos ausentes. Tú lo sabes por qué. Sí, no sí. importa que tengan Nadie quiere residencia. movilizarse. Nadie se va a o sea, mucha gente no se va a movilizar por temor a que no lo dejen entrar al retorno. Y eso tendrá su impacto también en la remesa. Claro. Dios quiera, pero de todas maneras se va a beber, se va a gozar la Navidad. Nadie venga a decirle a uno que vamos a pasar una Navidad difícil.